Hoy nos toca hablar del deporte griego, que eh, se sitúa aproximadamente en el 776 a.C. Y los griegos, la verdad que son es la era en donde se le da una importancia vital al deporte. Es una era en donde, particularmente hoy, nos manifestamos con conductas y con personalidades que tienen que ver con lo griego. Hoy lo griego se transformó en lo... No vas a encontrar literatura en donde las artes, las ciencias, la arquitectura, todo se remita a lo que tiene que ver con el deporte griego. El deporte griego está omnipresente en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, de lo que tiene que ver con nuestra organización deportiva, en lo que tiene que ver con nuestro entrenamiento, porque el deporte griego se manifiesta en muchos sectores de nuestra vida, hasta en nuestra forma de comer, hasta en nuestra forma de organizar las comidas, nuestra forma de organizar los entrenamientos, viene de los griegos. ¿Por qué? Y porque los griegos, por ejemplo, decían de que el deporte particularmente, o que el ejercicio físico, la actividad física, eh, debía ser dosificada de una manera equilibrada. Ni tanto era tan bueno, ni tampoco era tan bueno. Entonces, ellos también se referían al tema de la comida. Ni tanta comida era tan buena, ni el desequilibrio ese de comer menos también tampoco era tan bueno. Todo eso nos viene de los griegos. Como les decía recién, año 776 a.C., los griegos tenían esta dimensión del deporte multifacética, ¿no? ¿Por qué? Porque era una dimensión estética. ¿Qué quiere decir? Del cuerpo lindo, ¿no? Una dimensión ética, o sea, del cuerpo moral, del cuerpo bueno o malo, del cuerpo medicinal. El cuerpo medicinal se refiere a esto de, bueno, en esa época existía Hipócrates. Si ustedes se remiten a la época de hoy, decimos de que hay un juramento hipocrático que hacen los médicos y que, bueno, digamos, ahí lo, juran su labor y la labor ante los pacientes. Y esto tenían los griegos, esta dimensión ética, esta dimensión estética, esta dimensión higiénica de que el cuerpo podía ser salvado a través del deporte, a través de la salud, de la actividad física. Si bien eran politeístas y creían en diferentes dioses, también pensaban en este tema o le agradecían a los dioses el haberles dado ese cuerpo, ese vigor, esa fuerza, esa elasticidad que era también de vuelta con lo que con una vuelta para los dioses también. ¿Qué dimensión tenía el ágora? ¿Qué dimensión tenían, digamos, las polis? Las polis eran, digamos, ciudades con diferentes ciudadanos que se enfrentaban por diferentes tierras, y podemos decir, por ejemplo, Esparta y Atenas. Hoy particularmente hay una condición social cuando decimos que alguien es espartano en su disciplina. Y bueno, es una persona absolutamente disciplinada, es una persona, digamos, encajada dentro de una disciplina que lo hace desarrollar. Y de Atenas nos viene todo lo que tiene que ver con los templos, particularmente esa, la llama olímpica. Tiene que ver con esto del fuego que le es robado a un dios que se llama Prometeo y que le es ofrecido a la humanidad. Entonces esa antorcha que nosotros vemos que se prende ahí en la zona de Macedonia, en la zona de Olimpia, y recorre diferentes lugares,
es esa llama que le robamos al dios Prometeo. Hay diferentes significaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la vestimenta, en lo que tiene que ver con los deportes, en lo que tiene que ver con la simbología. ¿Qué significa la bandera? Vieron que la bandera tiene, digamos, un fondo blanco y tiene unos anillos. Esos anillos representan la unión de los continentes y esos anillos, esta suele ser pregunta de examen y por ahí en algunas ocasiones no les queda claro, no las suelen responder o no la vieron nunca. Yo soy medio como fanático de estas cosas culturales y deportivas. Los anillos tienen que ver con el color de los anillos, representan a los 5 continentes. El celeste, por ejemplo, o el celeste azul representa a Europa, el color negro representa África, el verde creo que representa Oceanía, el color amarillo representa Asia, y ese fondo blanco representa la paz entre diferentes países. ¿Cuál es el premio que se da? Bueno, en ese tiempo no existían las medallas, o sea, lo que sí existía era, digamos, la corona de laureles, la corona de olivos, que después se transformó, no sé si ustedes vieron, hay una simbología que es de una paloma llevando una ramita, un gajo de olivo, de laurel, y eso significaba, desde esa paloma se trasladaba desde una polis hasta otra polis llevando un mensaje de paz. ¿Qué era la Olimpiada? Y la Olimpiada era ese tiempo de paz, era ese tiempo de paz que existía entre juego y juego olímpico. Perdón, en la Olimpiada se vivía en guerra y el juego olímpico se detenía todo. Era como un festejo de Navidad en Grecia, donde cada polis se enfrentaba, en cada juego olímpico se enfrentaba con otra polis, pero era un momento de fiesta, un momento de festividad, un momento de paz, de juegos. Y bueno, había los juegos que conocemos ahora, particularmente algunos eh, digamos, llegaron a estar hasta nuestros días. ¿Qué deportes existían, profe? Y, por ejemplo, lanzamiento de jabalina existía. La jabalina tenía el grosor de un dedo humano, tenía un esparadrapo, una especie de cincha de cuero, ubicada en la mitad de la jabalina, en donde se enganchaba el dedo índice o el dedo mayor, y se trataba de lanzar la jabalina lo más lejos posible, parecido a lo que es hoy. Había también otra disciplina que era lo que significaba el pancracio, que era como la lucha, como el boxeo. Ahí el árbitro tenía una especie de vara en donde al que no cumplía las reglas, bueno, le pegaba un varazo, ¿no? Con esa rama le pegaba en la espalda. En el pancracio, por ejemplo, el reglamento no permitía de que vos hagas piquetes de ojos, a ver, no permitía de que hiciera, y sin embargo hay algunas pinturas de la época en donde se transgredían las reglas y el encargado, el juez, le pegaba un barazo a la persona que omitía, digamos, o transgredía las reglas. Eso era el pancracio. Después había otros tipos de carreras, por ejemplo, existían carreras de velocidad de 70, 120, perdón, de 50, 70 y 120 metros, según el lugar de Grecia en donde se disputaran. Y usted puede decir, bueno, era solamente la Grecia que conocemos ahora. No. Eh, Esa Grecia o esos juegos se trasladaban hasta o sea, o los Juegos Olímpicos
o los griegos deportistas se trasladaban hasta 7.000 kilómetros alrededor donde eran conocidos los juegos. O sea, el área era mucho más, era vasta. No era la región ceñida solamente a lo que es la región de Grecia hoy geográficamente conocida. Después había, dentro de los premios que hablábamos también, los juegos ístmicos y juegos peninsulares. Ahí se daban otro tipo de premios, o sea, nosotros conocemos la corona de laureles, la corona, bueno, ahí se premiaba con una corona de apio, a modo de curiosidad, ¿no? Había una corona de apio que era el premio. Bueno, hablamos de las carreras de 50, 70 y 120 metros de velocidad, que se desarrollaban también digamos, en el templo de Olimpia. El templo de Olimpia se ubicaba en una región de sierras bajas que existe en Grecia, y ese templo, por ejemplo, tenía una zona en donde se ubicaban los jueces, los árbitros de cada uno de los deportes que se practicaban. ¿Cuál era, pregunta de examen esta, cuál era el deporte más importante que se practicaba? Y era uno que ha llegado hasta nuestra época y que se llama pentatlón, que son las pruebas combinadas, la que tiene que ver con el salto, salto en largo, salto en alto. Los griegos ostentan, o se midieron, o se registró para esa época, un salto de 16 metros. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo una persona puede saltar 16 metros? Y bueno, ahí se dieron cuenta de que medido por varas en la arena, es ahí donde se comenzó con el salto triple. Entonces, a través de un salto triple llegaron a los 16 metros. Otra cosa que se practicaba era el disco. Y existían discos de piedra. Se llegaron a registrar o a conocer discos de piedras que llegaban a pesar 6 kilos. Y el reglamento decía que disminuía el peso a menor cantidad de años que vos tuvieras. ¿Qué quiere decir? El reglamento te permitía participar de los Juegos Olímpicos a partir de los 16 años. No podían participar homicidas, agresores, mujeres embarazadas, criminales. Esas personas no podían participar. Y algunas veces, algunas mujeres eran sometidas a escarnios públicos, a las mujeres que, digamos, no. ¿Alguien quiere hablar? ¿Luciana? Se le saltó el micrófono. Bueno, algunas mujeres que no podían participar. Profe, yo voy a salir y voy a entrar de nuevo porque no se me escucha bien. ¿A mí no se me escucha bien? Perdón. No, yo no escucho bien. Ah, perdón, perdón. Voy a Eh, salir y voy a entrar de nuevo por las dudas. vamos, Joaquín. Estaba diciendo de que a algunas mujeres se les sometía al escarnio. ¿Qué es lo que era esto? Bueno, a las que no servían, se las tiraba por la ladera de una montaña. Las mujeres participaban con una especie de manta, de velo, que les cubría un hombro y les cubría, digamos, y se les descubría una parte del pecho. Pero las mujeres también tenían mucha participación y también se dividía en lo que se haría, digamos, pruebas masculinas y pruebas femeninas también. Así que eso pasaba en Grecia. Esta zona era como una villa olímpica, esto es lo que le decía recién. Había como una especie de hotel para los árbitros y para los jueces, que eran los más experimentados
en algunas pruebas, había carreras hípicas, había natación, había una prueba muy particular que se llamaba Diaulo. El Diaulo era una carrera alrededor de un estadio. Y después ese Diaulo, esa carrera llegó a aumentarse hasta aumentar una distancia de 7 estadios y de 11 estadios. O sea, las distancias que recorrían los griegos eran cada vez más importantes, considerables, más grandes. Eh, Esa es más o menos la historia de los griegos. Es una historia que, que se manifiesta también en nuestros días, por ejemplo, se premiaba, así como existen hoy esos puestos 1, 2 y 3. Bueno, en Grecia eran grandes piedras, en donde el primero ocupaba la piedra más alta, el segundo la mediana y el tercero la más chica. Eso eran en resumen los deportes griegos. Y había otra manifestación, porque digamos en esa fiesta, eh, en esa fiesta que eran los Juegos Olímpicos, había otro tipo de manifestación artística que tenía que ver con el teatro y específicamente con el teatro griego, ¿no? Que si bien era una manifestación cultural, tenía que ver mucho con la salud mental. Y, por ejemplo, si nosotros vemos el teatro griego, particularmente de acá, el que está en el Parque Sarmiento, si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar, van a ver que la gente se ubica como en una montaña y que abajo está el escenario. Ese mismo, más natural, por supuesto, eran los teatros de Grecia. Las obras de teatro duraban 48 horas. Y a veces, si de alguna manera las obras parecían muy largas, que eran largas, o eran extensas, se las mezclaba con pequeñas farsas. ¿Qué son las farsas? Y bueno, es una obra cómica, es una obra de risa, que duraba 2 horas y que servía para amenizar esa obra, esa otra obra, o esa otra gran obra dramática que duraba 48 horas. ¿Qué más? Bueno, existía lo que era la polis y el ágora. ¿Qué es lo que era el ágora? El ágora era primero la plaza pública, ¿no? Era el lugar donde se discutían las cosas de los ciudadanos. Pero también era el lugar donde se tomaban las decisiones administrativas, el ágora. Si hoy pensamos en un lugar como Córdoba, o queremos comparar Córdoba con ese lugar con ese lugar de decisión administrativa, se haría como la zona del Panal, la zona del Parque Sarmiento, la zona de la Casa de Gobierno, la zona de la legislatura. Esa sería el ágora de Córdoba. Y existía también una polis tradicional y una más arcaica. La arcaica era la de la periferia. ¿Qué quiere decir? Si la comparamos con la Córdoba nuestra, sería que la Córdoba que se haría la más lejana al centro, la que queda fuera de la periferia, fuera de la circunvalación, se haría la arcaica. Y la de adentro se haría la más tradicional, la de más estatus, para decirlo de alguna manera. Profe, una pregunta, capaz que lo dijo y se me pasó, pero ¿de qué año estamos hablando? 776 antes de Cristo. Está. Gracias, profe. Y bueno, y después de cuando finalizaban los Juegos Olímpicos, la llama, los deportes,
el diablo, el lanzado de jabalinas, de discos. Después se hacía se los dije a los chicos en el año 2018, que después me dijeron, profe, ¿cuándo vamos a hacer perdón, una fiesta griega? ¿Cuándo vamos a hacer una fiesta griega, profe? Y bueno, era una fiesta pesada, ¿no? Una fiesta negra, una fiesta donde había orgía, donde había prostitución, una orgía donde había baños en grandes tinas. Esas grandes tinas pertenecen o las tiene el Vaticano, esas son como grandes bañaderas, de esas que tenemos a veces en nuestros departamentos, que se llenaban de agua, de espuma, de sales, y bueno, y en donde entraban los participantes y se sometían a masajes y en donde había relaciones sexuales y todo eso. Donde se bebía mucho vino, ahí donde viene el tema del vino griego. El vino griego dicen que es muy bueno. Yo no soy particularmente del vino, no tomo, pero el vino griego dicen que es muy bueno, y bueno, ahí empezó, digamos, la cultura, la tradición, el estatus del vino griego. Entonces los chicos me decían, profe, ¿cuándo vamos a hacer una fiesta griega? Sería como hoy hacer una clandestina, ¿no? Y tal. Así que, bueno, eso. 776 a.C. Y después hubo un rey que era Teodicio I, que prohibió a los Juegos Olímpicos. Fue la primera vez que se prohibió a los Juegos Olímpicos. Eh, por considerarlos paganos, por considerarlos lejos de los dioses. Y bueno, después de estas fiestas, de estas festicholas que se hacían, digamos, Teodicio prohibió a los Juegos Olímpicos. ¿En qué otro momento se prohibieron los Juegos Olímpicos? Y en las guerras mundiales también no se prohibieron, se interrumpieron. Y el tercer momento en donde se interrumpen los Juegos Olímpicos, lo hice como una pregunta de examen en las últimas mesas de exámenes, y bueno, es ahora, se tendrían que haber hecho el año pasado y no se hicieron, se interrumpieron y aparentemente se estarían por realizar ahora. Preguntas. El deporte más importante era el pentatlón. Así es. Ah, bien. Así es, el deporte más importante Igual, era el pentatlón, que era la combinación de 5 disciplinas diferentes: salto en alto, salto en largo, carrera de velocidad, y hoy particularmente el pentatlón dentro de los Juegos Olímpicos es uno de los más, es uno de los más, que más rating tiene cuando se transmite. Como hablamos en la clase pasada, hay algunas tribus africanas que tienen mayor desarrollo, que ganan más pruebas de pentatlón. Ese era el juego más importante. Bueno, había natación, había hipismo. Nosotros tenemos una organización griega. Nosotros tenemos una organización griega. Nuestra forma de comer es griega. Nuestra forma de practicar deportes es griego. Eh, todo lo particular y lo general que tenemos de los Juegos Olímpicos es de los griegos. Tenemos una organización de levantarnos a la mañana, una organización de ir a trabajar, esto de la vuelta del trabajo, esto de la reunión en las ágoras. Ese instinto gregario del hombre nos viene de nuestros antepasados y también de los griegos. ¿Qué quiere decir? Bueno, salimos del profesorado y me voy a tomar una cervecita con mis amigos. Bueno,
Nos viene de los griegos. No sé si habrán tenido cerveza, era vino. Pero bueno, eso. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo tengo una. ¿Se escucha? Claro. ¿Cómo estás? Más o menos, ¿cuánto tiempo duraban? Es decir, una semana, un mes. Entre 8 meses y 14 meses. Y el juego se realizaba como se realiza ahora, cada 4 años. Así es, eso duraban. Era un tiempo de paz. Algunos llegaban a durar hasta 2 años. Algunos Juegos Olímpicos llegaban a durar hasta 2 años. Después había un tiempo de guerra, que eran esos 4 años, y después se volvían a reunir eh, en los Juegos Olímpicos. Profe, esos Juegos Olímpicos no era que existían, ¿de dónde existían los competidores? ¿Serían de Europa o de Grecia? ¿O cómo era No, como decía la recién, convocatoria? claro, la convocatoria era para todos los que se inscribieran mayores de 16 años, que no fueran homicidas, criminales, mujer embarazada, esos no podían participar y los menores de 16 años. Pero después no se ceñían solamente a lo que conocemos como Grecia geográfica actual. Se expandió hasta 7.000 kilómetros alrededor de lo que era Grecia, o sea, era conocido en Asia, era muy conocido en Europa, era muy conocido en la India, o sea, hasta todos esos lugares abarcaba. Y los deportistas se tenían que trasladar hasta esos lugares. Requerían un entrenamiento algunos entrenaban lo que nosotros hacemos en el mundo contemporáneo. Se llegaban a entrenar entre 8 y 10 años para participar de una olimpiada, de un pancracio, de un lanzamiento de jabalina, de lanzamiento de bala, carreras de 120 metros, 100, de 70 o 50. Eran mucho más grandes de lo que nos conocemos hoy. Yo creo que un poco hay una alegoría en este pasaje o en este paseo de lo que es la antorcha olímpica. Vieron que la antorcha olímpica se prende y bueno, particularmente en todos los noticieros vemos, sí, la antorcha olímpica viene por Estados Unidos, la antorcha olímpica viene por México, la antorcha olímpica está pasando por El Salvador, la antorcha olímpica viene en Colombia, está pasando por Río de Janeiro, bueno. Es como que la antorcha olímpica va rodeando, va ampliando geográficamente o representa todos los lugares que participan, ¿no? Eran bastante amplio el lugar geográfico en donde se participaba. ¿Y a partir de cuándo ya empieza a ser Olimpiada como la que hoy conocemos? A partir del año 1900 hay un señor francés, no, señor no, tenía un título de nobleza, que era Pierre de Coubertin. Esta persona le da un impulso a la participación de la mujer sobre todo, un impulso a la participación de la esencia, de la génesis del juego olímpico. Desafortunadamente después se desvirtúa en nuestra época, en la posmodernidad, con lo que tiene que ver el marketing. Hoy la mayoría de los deportistas están sponsorizadas las canchas, están sponsorizadas hasta las tribunas. En las tribunas vos ves Fly Emirates, Nike, Adidas, bueno, eso creo que cuando llega el deporte propiamente dicho lo desvirtuó. Y hay otra cosa para decir. ¿Qué me preguntó, perdón, Joaquín? Yo, profe, tenía una pregunta. Sí, Con respecto a justo de lo que estaba hablando usted, escuchando lo que había contado antes, de que antes los premios se daban con
una medalla de apio, que los puestos se paran sobre una piedra, eso, y que Era una corona de apio en los juegos ístmicos, en los juegos píticos. Hay un accidente geográfico, o varios accidentes geográficos en la costa de Grecia, que es un país, bueno, no tengo palabras para decir, porque ustedes conocen las islas griegas, y es el lugar en el mundo donde más veces sale el sol. ¿Vieron y cómo cae correcto, el, ¿Vieron cómo cae el sol en Grecia? Que las fotos de Grecia son espectaculares. Bueno, en esas zonas, en la zona de las costas, los juegos píticos, ísmicos, la corona era de apio, y en Macedonia, en la Olimpia, donde estaba la Villa Olímpica, ahí, digamos, en piedras, en la piedra más alta se ponía el primer puesto, en la piedra mediana el segundo puesto, y en la tercera el tercero. Eran piedras. claro, por eso la duda que tenía es que, eh, por, como vemos ahora los Juegos Olímpicos, hay una multitud de personas, entonces mientras más multitud de personas más, mayor es la riqueza que hacen los organizadores, los mismos competidores. Y yo quería saber si en esos tiempos, como no se conocía tanto estos juegos, creo yo que no llevaba tanta gente, los competidores solo hacían el deporte por amor y, y no había recompensa de dinero. No había era el honor, era el gran premio. El honor era el gran premio, no había recompensa de dinero, no había un marketing detrás de un deportista. El honor de haber ganado un juego olímpico, y nosotros lo vemos, cuando coronan a una persona que le hacen esas coronas de laureles y suben nuestra bandera, y se te pone la piel de gallina, te larga a llorar. Lo que fue la generación dorada, ganando la medalla de oro de básquetbol, Bielsa con la medalla de oro en fútbol, eh, son fuertes. ¿Por qué? Porque eso nos transmitieron los griegos. Más que toda la plata, más que toda la sponsorización, más que todo, tiene que ver con el honor, que no lo tiene un campeonato mundial, que no lo tiene un campeonato, tiene como otra mística, tiene otra magia, otro sabor, los deportistas supuestamente, ¿no? Hay una amateurización más profundizada en el juego olímpico, aunque a veces eso no es tan así, o ustedes me pueden decir que no es tan así. El marketing llegó para todo, particularmente para los Juegos Olímpicos también, ¿no? Pero hoy estamos sponsorizados para todo. Hoy un estadio en Alemania se llama Allianz Arena, y bueno, el Allianz es una compañía aseguradora, conocida, reconocida mundialmente. Fly Emirates, en lo que son todas las lonas que cubren los espacios de River y de Boca. Y bueno, las zapatillas, los botines, bueno, eso creo que desvirtuó un poco lo que tiene que ver con la esencia del deporte. Y hay otra cosa también muy importante. Eh, el ofrecimiento y el agradecimiento que hacía el deportista particularmente a los dioses. ¿Qué quiere decir? Y bueno, el cuerpo que me dio, el vigor que me dio Dios, la fuerza que me dio Dios. Hay una cuestión que tiene que ver con la fe, con las religiones. Había todo un estudio de lo que tenía que ver con lo politeísta, que hoy se traslada hasta nuestra época también. ¿Quién es Messi para nosotros? ¿Quién es Maradona para nosotros? Dios. Hay una iglesia maradoniana. Hay los 10 mandamientos maradonianos. La gente se casa en la iglesia de Maradona. El diario Sport, por ejemplo, de Barcelona, titula Messi es el dios rubio. Tiene mucho que ver con los dioses a los cuales adoramos, estos dioses contemporáneos. Para algunos están en iglesias tradicionales, para otros están en algunos estadios.
Si se llega a cortar, vamos al mismo, a la misma reunión, ¿eh? Hay un libro muy lindo que se llama Cuentos de Valdano, que era un jugador de fútbol argentino, y en donde hace un poco de relato